Sure. Ya está, y ya me aparece live en Facebook. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sure. Bueno, aquí pues, alhamdulillah, estamos al parecer ya en Facebook. Y pues el objetivo de esto, Ahmed, aunque sea para nosotros, la idea es hacer estas pláticas los miércoles, inshallah, para ir conociendo, pues, quiénes son los profetas de la modernidad, ¿no? Claro. Yo sí ubico a varios, o sea, realmente, y quizá mucha idea semejante a ellos no quiere decir que venga de ellos, o sea, viene, o sea, hay mucha gente que tiene las mismas ideas, quizá no por influencia, a lo mejor porque llegaron a las mismas conclusiones, wallahu alam. Pero al leer y al ver las opiniones de muchos de estos de la Ilustración, de Hobbes, Hume, Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, luego los posteriores como Marx y luego los economistas. Y bueno, tiene mucho que ver también con las situaciones políticas, pero Kant, la escuela alemana, Nietzsche, ¿no? Todos estos influyen y opinaron, pero tiene como algunas cosas en común y es lo que yo veo que todos estos tienen una cosa en común y es como que no están, para ser amable, para yo ser amable, como que no quieren la religión. Pues en el caso de Marx es más evidente. Yo ahí sí, pues a lo mejor lo tengo muy claro, que todos estos son hijos de la Ilustración, aquí. O sea, evidentemente, a partir, a partir de que empieza este proceso de pensamiento de lo que es la Ilustración, pues sí va a haber contradicciones entre ellos, va a haber incluso enfrentamientos que pasan más allá de la retórica, pero yo a Marx y a todo lo que viene después, yo sí los ubico como hijos de la Ilustración, e incluso ellos mismos así se consideran. Estaba yo releyendo el manifiesto, y él en realidad, él ubica y lo dice claramente que la Ilustración, lo dice textualmente, la Ilustración derrotó al cristianismo. Y ese fue un proceso dentro de lo que él ve positivo de lo que llama la burguesía. Entonces, pues hay que analizarlo como expresiones de un mismo movimiento que ha llegado hasta este siglo. Así lo veo yo, ¿no? Y creo que así hasta es más fácil estudiarlo. Porque sí, si no es, o sea, la religión, independientemente de cómo lo disfracen, pues ellos lo ven como la manera de liberarse. O sea, la liberación implica desterrar no solo a la religión, sino también a valores que venían de antes, como la misma familia, como en algunos casos hasta los gobiernos. Y pues está bien interesante. Yo creo que en concreto el Manifiesto Comunista es quizá uno de los libros que más nos sigue influyendo hasta la época de manera directa, porque no fue tanto pensado como los otros que hemos platicado, que son ideas para debatirse, sino directamente como un documento político para incidir en una etapa. Y así fue pensado, e incluso es un libro que fue mandado a hacer. O sea, no es que a ellos se les ocurrió hacerlo, se los encargó lo que era la Liga Comunista, que luego se iba a convertir en la Primera y Segunda Internacional, ¿no? Que realmente eran como 20 empleados no era como una gran organización, eran como 20 de lo que yo he leído, ¿no? Entre ellos Engels y otros cuantos ex amigos, ¿no? Que algunos se quedaban en Alemania, pero y es interesante, una cosa hay que notar de Marx, creo que es bien importante en este aspecto, que hay que tomar en cuenta que tenía 29 años cuando escribió el manifiesto. Y obviamente hay que ubicar el contexto histórico. Era un contexto
Apenas estaba empezaba el Imperio Británico en su máximo esplendor. Empezaba el comercio mundial, controlado por los británicos en gran parte, donde ya casi no tenían competencia de cierta forma. Empezaban varios problemas. Uno es que eran puros monocultivos, o sea, empezaban a promover, por ejemplo, aunque hubiera muchos tipos de tomate, muchos tipos de patata que traían de América, pero hacían un solo cultivo. Y empezaban a masificar las cosas, ¿no? Y obviamente, ya vamos a entrar a detalle de los puntos que maneja Marx, pero hay que ubicar, apenas habían hecho el gran palacio, el Crystal Palace, que era como que el primer World Trade Center, ¿no? O sea, y hizo todo un show, ¿no? Con Alberto, que era el esposo de la reina Victoria, medio extraño. Y hay que entender que también al mismo tiempo, pues empezaba una revolución otra vez en Francia. Estaba otra vez un monarca, ¿no? El Luis XV, creo era Luis XV, ¿o no? Felipe XV, no me acuerdo. Pero había un monarca y empezaba otra vez, o sea, después de que... Sí, lo que le llaman la restauración, ¿no? El intento de regresar a la monarquía después de todo el proceso de la República y el imperio de Napoleón, ¿no? Que Napoleón jugó un rol muy simbólico. Los ingleses lo derrotaron, de cierta forma, ¿no? En la batalla de Waterloo. Entonces, como que todo estaba como en esa época en lo comercial a favor de los ingleses. La revolución industrial se estaba dando aceleradamente en Inglaterra. Tenían el imperio, o sea, Victoria era la emperatriz de la India. Venía todo el algodón, o sea, eran movimientos. ¿Por qué es importante porque muchos nomás escriben, o sea, al hablar del manifiesto comunista, hacen siempre mucho énfasis sobre Marx, pero no hay que olvidar que el socio de Marx en este proyecto, el que lo patrocinaba, porque Marx no tenía ni un clavo, se le murió un hijo. Cuando estaba en Inglaterra vivía prácticamente a costillas de Engels. Y Engels era hijo o sea, como muchos de estos pensadores, Ahmed, o sea, muchos de estos pensadores no creas que eran pobres. Marx tenía sus cosas, ¿no? Pero, pues, tenía muchas oportunidades, pero pues él lo que quería era escribir y opinar y estar pensando cómo pudiera funcionar mejor la sociedad. Pero lo que sí me queda claro de Marx es de que la persona religiosa no era parte de su proyecto, ¿no? O sea, él no era muy amigable con el aspecto religioso. Que para el cristiano, ¿no? Es que hay que entender también que todo esto se da en un contexto cristiano. Todos estos rollos de la Ilustración se dan sobre la plataforma cristiana, ¿no? Todos los argumentos en sí de Voltaire, de Nietzsche, de todos estos canijos, se dan, pero siempre refutando en esencia al catolicismo de raíz y muchas cuestiones de la cristiandad, ¿no? Voltaire sobre los católicos y muchos de estos, aunque no hayan estado en Inglaterra, aunque no hayan estado en Francia y no hayan estado con el rollo del catolicismo, sí estaban siempre atacando más el clero porque estaban en contra del Sacro Imperio Romano, ¿no? Estaban de la casa Habsburgo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, Ahmed, es de que aquí en México estaba Maximiliano, si no me equivoco. Sí, eso es o sea, estamos hablando ya desde lo que tú muy bien manejas del contexto, que es la derrota de Napoleón I en Waterloo, pero ya aquí estamos hablando de Napoleón III, que también era probablemente uno de los dirigentes que, salvo su contraparte en lo que era Prusia, que es donde viene Maximiliano y los ingleses, pues era de los hombres más poderosos del mundo de la época, ¿no? Y él es el que
patrocina políticamente la llegada aquí de Maximiliano. Y yo quiero destacar dos puntos que yo creo que son bien importantes que tú manejas, Aji, que es el tema del contexto. Si no entendemos el contexto del manifiesto, no entendemos mucha de la virulencia, mucha de pues la rabia, el rencor que se maneja en el libro. O sea, de alguna manera hoy en día lo leemos y sí podemos hasta asustarnos a lo mejor de algunas expresiones de Marx. Es un libro pensado pues más como un documento político y hábilmente maneja conceptos muy concretos en frases muy cortas, o sea, para tratar de llegar, o lo que ellos pensaban que iba a llegar, que en realidad no pasó, directamente al trabajador, al obrero europeo, inglés, alemán. Pero en el tema de la religión, aquí, en el tema de la religión, pues, yo creo que Marx ya tenía varias décadas, bueno, tenía 29 años, yo no tenía el dato, pero probablemente él no tenía un contexto religioso familiar. Y la visión que había de la religión en Europa, pues hay que decirlo, es quizá de las peores épocas del cristianismo. Aquí hay mucha corrupción, está muy ligado al poder siempre el clero católico, anglicano, está siempre ligado al poder y siempre a la hora de señalar la religión es lo que ellos ven el clero y lo manejan desde el principio como su enemigo aquí. O sea, en el caso de Marx es muy claro, él, él no es de que dudaba, de que quería ocultarlo, quería disfrazarlo, no, él señala a la religión como enemigo de lo que él llama el proletariado, ¿no? Antes de entrar a lo que es en sí materia del manifiesto. Sí, mira, es un tema complejo porque yo quisiera señalar también que mucho de lo que quiere Marx, o sea, ahí Marx en el tercer capítulo, si no me equivoco, empieza o a finales de, bueno, él pone 10 puntos de lo que Sí, podría. es muy interesante. Sí, pero esos 10 puntos, Ahmed, pues ya estamos, esos 10 puntos ya están, ¿no? Sí. O sea, ya están, o sea, ¿qué más comunista en ese sentido? Ya estamos. O sea, bancas centrales, crédito manejado del gobierno central, lo único, mira, como musulmanes tenemos que reflexionar algunas cosas. O sea, definitivamente, y ha afectado a los musulmanes en muchos sentidos. Sabemos la historia de la modernidad de las naciones musulmanas, pues muchos han ido, algunos por el lado socialista, otros lados un poco más por el capitalista, pero ninguno de los dos llega a los ideales de ninguna de las corrientes. No. Aunque en el capitalismo pues no hay, o sea, ya es más como de la idea de Keynes o la idea de Hayek o de la escuela austriaca, que quisiera yo ver más adelante ese tema para que veamos realmente qué es el capitalismo, porque Adam Smith puso algunos fundamentos y influyó inclusive sobre Marx, y él habla de la división de los poderes, de la división del trabajo, o sea, Marx leyó a Adam Smith y leyó mucho a Hegel. O sea, también tenía una corriente filosófica que habría que retomar un poco a Hegel, porque Hegel era idealista, ¿no? O sea, o sea, Hegel era de estas ideas de que, pues, entre vas progresando, más progresa el hombre, pues, más avances, mejor va a estar, más contento, más alegre, ¿no? Era como que, y es lo que él criticaba un poco de los filósofos, que era mucho hablar, mucha idea, muchas ideas, y él trató de invertirlo. Dice, no, aquí queremos acción, ¿no? O sea, Marx era, aunque él nunca hizo acción, ¿no? O sea, habría que verlo realmente, pero yo no le veo mucha acción a él, pero pues su libro, sobre todo el manifiesto, y Capital, que escribió 20 años después, pero sí son como que ideas de tratar de llevarlas a la acción. Pero retomando un poco, Ahmed, ya vamos a entrar al tema, pero los musulmanes, ¿en qué nos afecta esto? O sea, yo creo que sí nos afecta bastante, porque pues sí hay cosas del bien común que retoma Marx, que el Islam también retoma, ¿no? O sea, de que el Islam ve
por el bien de la sociedad, ¿no? O sea, esa diferencia de, o sea, el derecho social inclusive tiene un valor más importante que, o sea, el individuo tiene que sacrificar algunos derechos, islámicamente hablando, por el bien común. Y por ahí hay algo, hay algo. Pero también, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el Islam lo fomenta, ¿no? O sea, hay cosas que sí son de la comunidad, por ejemplo, la mezquita, algunos, hay bienes comunes para Tierra, toda sí. la comunidad. Pero el derecho, por ejemplo, a lo mejor luego vemos los 10 puntos, pero por ejemplo, el derecho de heredar, todo eso está en el Islam, ¿no? Muy claro, en el Corán. Marx decía que realmente todo eso se vuelve como que de una masa comunal, ¿no? Ya no hay, o sea, todo se vuelve como que del Estado y como que, y lo hemos visto porque estamos hablando de un libro que se escribió hace más de 150 años, que efectivamente, pues ya vimos varios que lo trataron de llevar a cabo y terminó, o sea, dijo muchas cosas muy ciertas y ahorita vamos a eso, pero hablando en términos generales, sí hemos visto que los que han tratado de llevar el comunismo no les ha funcionado. El caso de China, pues ellos están leyendo a Adam Smith y a otros economistas, no leen a Marx. Sin embargo, en el occidente estamos ahora leyendo más a Marx. O sea, es extraño, ¿eh? Pero en China están leyendo a Adam Smith y en Estados Unidos están leyendo a Marx, ¿no? Porque hay algo ahí. Pues aquí, yo pienso que o sea, dentro de lo que se maneja del contexto, hay que ver para nosotros los musulmanes lo que generó Marx. O sea, Marx produce una serie de corrientes que ahí sí derivan directamente de él, que es desde del leninismo, el marxismo leninista, que finalmente lleva a cabo la revolución en Rusia, transformándolo en un nuevo país que fue la Unión Soviética, como también en movimientos que sin definirse propiamente como marxistas, toman como calca las ideas de Marx. Y pues yo quiero definir de partidos que existen en la realidad. El mismo Partido Laborista Británico, por ejemplo, pues tú lees sus estatutos, es muy parecido a lo que leímos para esta plática. Son ideas marxistas, aunque nunca mencionan a Marx. Cuando, no me acuerdo si te lo llegué a platicar, pero yo haciéndole el análisis del mundo musulmán para la plática que íbamos a tener de Marx, me doy cuenta que de los países, del momento que llega la independencia de países musulmanes, sobre todo en África y en algunos en Asia, como la misma Siria, pues toman modelos marxistas. Aquí, el partido Baath en Siria, en Irak, que son dos corrientes, pero que vienen del mismo partido, es un partido que se define como socialista. Y ves las constituciones de la mayoría de los países del norte de África, e igual, o sea, parece como que ellos vieron la corriente liberadora, no en su religión, sino en una corriente política que es el marxismo, ¿no? Y la evolución que tiene. Y de los 10 puntos, yo nomás, antes de que entremos en sí a estudiarlo por capítulos, hay algo que me llamó mucho la atención, y más ahora que dices, pues sí, ya los tenemos. Marx señala en uno de los puntos que hay que combatir a los inmigrantes y extranjeros perniciosos. Es decir, toma una postura que hoy en día trae la corriente política que supuestamente lo contradice, que son los partidos nacionalistas y conservadores en Europa que se oponen a la inmigración. Él lo ve como un problema para los trabajadores. Eso pues es para llamar la atención. Y si estudiamos todo lo que es la teoría marxista más allá del manifiesto, pues hay muchas cosas que definitivamente ya el marxista actual ya no lo defiende o no lo toma, ¿no? Bueno, una cosa que es muy cierto, Ahmed, es, bueno, a mí me parece formidable lo que habla de la enajenación. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con Marx en ese sentido. O sea, sí, estos típicos trabajos que generalmente son para corporativos y yo no soy muy, o sea, tiene límites, ¿no? O sea,
Estados Unidos con la crisis en el 2008, decían la clásica de que demasiado grande para dejar caer, ¿no? Pero yo creo que debe ser al revés, ¿no? O sea, si están demasiados grandes, o sea, en primer lugar, no deberían de llegar a proporciones tan gigantescas, pero pasa por los gobiernos, por muchas políticas que tienen que ver con el socialismo de una u otra forma, porque el gobierno es demasiado grande que empieza a patrocinar a algunos, a darles ferroviarias, ¿no? A darles concesiones, ¿no? Esto pasó después de la Segunda Guerra Mundial, antes de todas las grandes, Kraft, Ford, muchas de las grandes, pues agarraron contratos, Boeing, agarran contratos con los gobiernos, ¿no? Y luego exigen ser subsidiados cuando necesitan apoyo. Y más que eso, ¿no? Reciben apoyos, facilidades, ahora pues les dan cientos de millones de dólares a bancos sin, sin intereses, ¿no? Cuando estos bancos llevan décadas, siglos usurando al mundo entero y a ellos exigen que se les dé sin intereses. Pero yo creo de veras, cuando son corporaciones, el mismo fundador de las corporaciones se quejaba. Ford, por ejemplo, decía, yo no quiero hacer pública mi empresa, los obligaban. Y, y este sistema tan fácil, el bursátil, de mover el dinero, no promueve la economía real, promueve la economía de los que tienen un poco de ahorros, pero generalmente pues los que quieren ganar dinero tienen que ponerlo a trabajar. Y la única forma de poner el dinero a trabajar es esto. Pero bueno, enajenación tiene estoy 100% de acuerdo con eso, de que sí, la gente se vuelve como robot, ¿no? Y ya no tiene tiempo ni para la familia, ¿no? Y que él menciona eso, ¿no? Él decía que, pues, cuando ya no haya tanta explotación, pero hay que también entender que muchas cuestiones, o sea, él estaba con un sindicato, ¿no? Él promovía, el Partido Comunista realmente empezó con unos cuantos individuos y era un sindicato de trabajo. Pero el sindicalismo también lleva a la enajenación, porque, o sea, ellos mismos se ponen la soga al cuello porque dicen, bueno, ya no vamos a trabajar 10 horas, vamos a trabajar 8. Bueno, ¿y por qué dices, si tú trabajaste 2 y sacaste el pan de todos los días, ¿por qué necesitas trabajar otras 6? ¿No? O sea, viéndolo en el contexto islámico, habría que entender, porque mira, yo no creo que sea una cuestión de lucha de poderes. O sea, Marx veía todo como si todo fuera desde el principio de Adán y Eva, ¿no? Que él no creía en eso, pero él decía, siempre hay un conflicto. Bueno, yo no creo en eso. En el Islam, mira, sí hubo en ciertas épocas, gente que estaba insatisfecha con la forma en que gobernaban y la forma en que se enriquecían algunos. Pero el Islam mismo no pone tanta prioridad en eso. O sea, lo vemos en el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. O sea, venían y se quejaban, oye, fulán tiene tanto dinero y nosotros decíamos, pues haz dhikr, pero hacemos dhikr. Dice, bueno, pues Alá los ha favorecido, ¿no? Y tranquilos, ¿no? O sea, no se quejaban, pero por el otro lado tampoco, o sea, Mohammed sallallahu alaihi wasallam veía que alguien construía una casa demasiado lujosa, con un tipo domo, y no le dio salams, ¿no? El profeta no le gustó, no le gustaba que se desperdiciara, que se gastara, y pues los musulmanes, pues deben de querer para su hermano lo que quieren para sí mismos, ¿no? Creo que sí debe de haber un equilibrio. La tierra, otra cosa bien importante para nosotros los musulmanes es entender que, porque es algo que uno se mete a este tema cuando hablamos de economía, y son los recursos. O sea, Marx hablaba como que hubiera un límite sobre los recursos, entonces, si no controlas ese límite de recursos, entonces
Y eso es un punto importante, Ahmed, que debemos de entender. Y creo que es algo que no lo he leído en otras partes aquí, pero hay que entender esto. Todos hablan como que están peleando por unos recursos, como si esos recursos estuvieran limitados, ¿no? Como si tuvieran un número, ¿no? Entre Tanto las número de naciones hablas, ¿no? barriles, tanto, y él decía, bueno, es que esto debe ser para todos, el bien común, decía Marx, para todos. Yo no lo veo así. Yo veo dos puntos muy importantes que como creyentes entendemos, inshallah. Uno es que la provisión de Allah es ilimitada, ilimitada, es ilimitada. Y segundo, que las cosas no nos pertenecen realmente a nosotros, ni a la sociedad, ni al individuo. ¿A quién le pertenecen? Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, aunque tengas 100 hectáreas de un terreno, ¿no? Ese terreno realmente no es tuyo, ¿no? Allah te lo está prestando. Por eso pagamos zakat, porque pagamos purificación sobre nuestros bienes, pero realmente el muslim entiende que todo, vamos a regresar con Allah y todo es, o sea, Provisional. todo es provisional, ¿no? Entonces, aún en las cuestiones económicas, pues hay principios que debiésemos como musulmanes de entender. Ahora, Aji, él explica toda la historia con base en la lucha de clases. Y por eso conviene mucho entender el contexto en que surge este movimiento y que surge este libro, porque realmente él sí vivió una situación en donde había una explotación real sobre los trabajadores y donde parecía que una revolución industrial que ya estaba en una fase que empezaba ahora sí a acelerarse, pues veía que realmente sí lo que motivaba a lo que él le llama la burguesía quien detentaba los medios de producción, pero pues que finalmente son los dueños de las fábricas, los grandes capitalistas, digamos, pues realmente lo que los motivaba sí era la codicia. Entonces, bueno, no sé si a todos, también está mal que lo diga tan general, pero sí era un motor. La codicia sí era un motor para la sociedad y que incluso Marx alaba en algún momento porque él lo ve como un motor de la sociedad que va a acabar con los últimos vestigios del feudalismo, porque él entiende todo el proceso social como parte de una evolución. Acordémonos lo importante que es para ellos la teoría de Darwin, que la pasa en el terreno económico y social. Entonces, de alguna manera, sí, dentro de las cosas que yo creo que sí hay que reconocer que acertó, fue en la descripción de su sociedad. Y de alguna forma en muchas de las cosas que iban a pasar, porque la sociedad capitalista apenas estaba arrancando. Y él de alguna forma sí se equivoca muy fuerte en algunas, pero en otras sí le atina lo que va a pasar y lo que nos está pasando hoy en día. Ahora, ¿a qué voy con todo eso? Que estamos hablando de 1872, cuando se hace la primera edición del manifiesto, pues realmente sí, la manera en que él veía que el trabajador tenía que subastarse para ver a quién contrataban. Decía, bueno, ¿quién trabaja por tantas horas por tanto dinero? Y al final el que contrataban es al que recibía menos. Decía, no, pues yo me la he hecho porque si no trabajo se va a morir de hambre mi familia. Entonces, esa visión que él luego la traslapa a toda la historia y al devenir sobre todo, pues sí tenía razón, es lo que él estaba viviendo, sí estaba pasando ese proceso. Bueno, Pero él tenía razón en algunos aspectos. en O sea, yo no creo que el valor de un producto sea en base a la labor que se le pone en el producto, ¿no? O sea, hay fundamentos de los que habla Adam Smith, pero también, o sea, estoy de acuerdo con algunos aspectos, porque a veces cuando uno produce, o sea, cuando en el mercado libre sí llega a pasar, por ejemplo, donde uno está compitiendo, por ejemplo, en México, para las automotrices no hay subcontrataciones en varios casos, como lo pudiera ser en Asia, ¿no? Entonces, uno quiere hacer asientos, entonces empieza a hacer asientos para automóviles y va y presenta los asientos a la Volkswagen. Si le gustan, la hiciste, y si no, te quedas con tus asientos y tienes que ir a buscar a otro.
En un sistema como el que habla Marx, no pasa eso, no hay desperdicio en teoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es como lo que está pasando en China, ¿no? O sea, llega el punto donde las paraestatales, que ahí no se manejan como paraestatales, pero son del mismo partido político, ¿no? Pero empiezan a crecer estas empresas, al grado de que eh, empiezan a contratar y a contratar y a contratar y a contratar y empieza a subir el valor de la mano de obra al grado de que hay muchos otros trabajos que ya nadie los quiere hacer, ¿no? Especialmente como el campo. Y ahí es donde empezaban, porque Marx decía, mira, es que están abandonando el campo para irse a las ciudades y trabajar y la gente está aprovechando eso, está comprando el campo y está dejando a las familias desamparadas, ¿no? O la persona que hacía sus sillas, ¿no? El artesano que hacía sus sillas y demás, el carpintero y el que vendía muebles, ¿no? Pues ya con las fábricas, pues ya lo estaban sacando de la jugada, ya no estaban valorando su trabajo artesanal. Eso es cierto, pero tampoco porque el gobierno tome control quiere decir que eso ya está solucionado, ¿no? O sea, que vas a poner a todos a trabajar una artesanía en particular ¿no? O sea, es como todas esas microempresas, todo eso, o sea, si pones, como nos pasó después del terremoto, ¿no? O sea, se nos ocurrió ayudar a gente con unos carritos para que vendieran aguas y demás, ¿no? Y ya todos querían carritos para que vendieran aguas. Y pues dijimos, pues va, pero pues, y luego oye, pero pues, si todos están vendiendo aguas, ¿quién les va a comprar? ¿quién va a comprar? No va a haber. O sea, tienes que ver la oferta y la demanda. Y eso como que no veo ahí. No veo como que el funcionamiento de la economía que tiene que ver un poco con, como Adam Smith decía, o sea, sí tiene que haber ese querer, ese egoísmo de querer sacar billetes. Adam Smith decía que se ve mal, pero ayuda a la economía. Pero creo que la diferencia sería como que equilibrar un poco entre la idea de Keynes, de que pues donde interviene el gobierno y apoya y que estimula para que ciertos sectores se hagan de lana y crezcan ciertos sectores para que estos salpiquen a los demás. Pero yo no entiendo muy bien cómo, o sea, Marx, veo sus intenciones, veo que sí entiendo su postura de lucha de poderes, de lucha de clases sociales en el sentido de trabajadores y capitalistas entre los burgueses y los proletariados, aunque es muy complicado definir el proletariado y el burgués, ¿no? Porque pues hay mucha variedad y en nuestra época más, ¿no? Sí. Pero yo creo, como musulmán, yo creo si hay una lucha, es entre el imán y el kufr. Claro. Y entender que eso es, o sea, es que un error y creo que para lo que puede servir mucho, primero, inshallah, para nosotros aquí, es entender que el musulmán no tiene por qué buscar un sistema político que le guste o estar escogiendo entre uno u otro, porque el Islam incluye un sistema político. Y ese ha sido el problema histórico de los países musulmanes a raíz de que empiezan a fundarse los estados-nación, que empiezan a buscar aliados. Aquí, algunos países, estoy hablando de la década de los 50, 60, dicen, no, pues nosotros nos vamos a ir con lo que era el bloque soviético, nosotros con el bloque norteamericano. Pero finalmente ninguno de los dos los va a respaldar porque ninguno de los dos tiene sus respuestas. Hay contradicciones en ambos sistemas, tanto que uno ya se derrumbó todo un sistema. Pero, bueno, tú de alguna forma creo que incluso lo has reiterado de manera clara, pero yo quiero aterrizarlo en el tema de ideas políticas, de pensamiento, que es absurdo que los musulmanes estemos diciendo, no, pues yo soy no sé, de la escuela austriaca, yo soy marxista, yo soy anarquista. Eso no va con nosotros aquí, porque nuestra creencia ya tiene un sistema político. Marx a la hora a mí me gusta, o yo veo sí certera su descripción de la sociedad que le tocó vivir, pero sí veo que se equivocó mucho en lo que iba a pasar.
y él al establecer un Estado, al decir que los trabajadores, el proletariado iba a fundar un Estado que iba a controlar y ahí se iban a acabar los problemas, no contempló que al fundar un Estado se iba a hacer una clase social aparte, que iba a ser los funcionarios, la burocracia, que finalmente iban a oprimir a su vez a los verdaderos proletarios, a los verdaderos trabajadores. Y eso ocurrió en todo el bloque soviético, que es finalmente, junto con China, la única referencia que tenemos de alguien que quiso llevar a cabo las ideas de Marx y Engels, ¿no? Sí, bueno, yo creo, Ahmed, también hay que ver, o sea, el Islam, alhamdulillah, hoy en nuestro contexto de la actualidad, tiene muchas respuestas. Pero sí tenemos que tener la humildad en tratar de reconocer que no solamente no las estamos aplicando, sino como musulmanes no sabemos cuáles son las respuestas. O sea, y es muy complicado hoy porque vivimos, ya nos rebasó las posturas agnósticas, ¿no? Y las posturas, ya sea agnósticas o teístas, ¿no? O el pensamiento cristiano que tan complejo que es de por sí, ¿no? O sea, no sé qué posturas. Para mí es más fácil entender a los judíos, aunque son en ese sentido un poco más hipócritas en muchos casos porque no siguen lo que saben que deben de seguir. Sí. Pero el cristiano es más difícil entenderlo porque por ahí tanta variedad y pues se supone que se lo dejaron todo al César, pero entonces, ¿qué es el imperio sacro romano? Eso, entonces, como el canon y su forma de gobernar y todo, y por qué se quejaba tanto Voltaire, ¿no? ¿Por qué si tanto era así, pues ya estaban de acuerdo, entonces estos no hubieran tenido ningún problema. Bueno, pero no fue tan fácil. O sea, sí hay mucho contexto, no solamente en lo ideológico de imán, ¿no? El imán, ¿no? O sea, si hay un no muslim, pues no va a entender del todo, pero en aspectos del imán, pero también en aspectos de fiqh, puede llegar a ser, ¿dónde están esos ideales, no? Como musulmanes, sí tenemos mucha tela de dónde cortar, pero tampoco es como que Alá no nos dio un modelo político perfecto, ¿no? Como sigan esto, como que lo dejó un poco más a la libertad de los líderes, ¿no? Pero sí debe de haber un liderazgo. Pero pues es parte de la prueba, ¿no? Yo lo veo así, más que... Esa es la cosa, yo creo que, sí, pero yo creo que ese es el problema que tenemos, que los musulmanes no nos atrevemos a experimentar y cuando se hacen experimentos, los kufar lo juzgan de inmediato y nosotros luego por miedos y temores, luego también le entramos al juego de juzgar. Y por eso tenemos tantos musulmanes que abundan que piensan mal de la Sharia y radicalizan al musulmán que hable de la Sharia, ¿no? Sí. Y ya en algunos países es un problema si das jutbas y hablas de cuestiones de la Sharia. Hay hermanos que están presos, Aji, por simplemente un post en Facebook, vean, ni siquiera nada realmente agresivo, pero que hablan de la necesidad de la Sharia o de apoyar a alguien que quiere aplicar la Sharia. Pero si eso pasa es porque las mismas autoridades, los mismos líderes religiosos en esos países, pues están de acuerdo con que el Estado aplique sus leyes penales contra los musulmanes. Aquí o sea, es muy triste, pero es la realidad. Es lo que... Sí, o sea, Marx en su manifiesto pues habla prácticamente pues, como que invita a que la clase obrera tome la propiedad y tome, porque es de todos, ¿no? O sea, de entrada, ahí hay un problema islámico, ¿no? Porque ahorita estábamos vi un video apenas interesante de una mansión en Estados Unidos y llegan los del movimiento de Black Lives Matter y pues amenazan con meterse a su propiedad, ¿no? Y sale el viejito y su señora
la señora con una pistola, el viejito con un rifle. Y creo que fue súper simbólico esa imagen, ¿no? No sé qué estaba diciendo el viejito, pero, pero ¿quién tiene ahí la razón? Islámicamente el viejito, aquí, Claro. ¿no? O sea, a lo mejor, oye, pues no necesitabas una mansión tan así, pero pues ya lo hiciste, o sea, no tienes tu derecho, ¿no? O sea, pero esa es la cosa en el Islam. Mientras lo hayas hecho de manera halal, pues no hay problema, ¿no? Esa es la cosa. Incluso si lo hiciste de manera haram, Aji, el gobernante debe presuponer que lo hiciste de manera halal, es decir, en el Islam es al revés, o sea, lo halal se presupone respecto al gobernado. Eso es muy importante porque viviendo en países occidentales eso se nos olvida porque nos tratan al revés, o sea, nosotros de entrada, el Estado no tiene por qué meterse en tu propiedad y salvo que tenga algún indicio real, no tiene por qué presuponer que lo que tú hiciste es que tus bienes son haram aquí, aunque a lo mejor sí lo sean. Y eso es muy importante porque es base para tener una seguridad respecto a los bienes, que es algo que defiende el Islam, ¿no? Pero perdón que te interrumpa aquí, yo nada más porque se me quedó suelta la idea esta que tenía de Marx, yo contraponiendo los dos sistemas, que sí, quizá por algún lado, cierto grado de, pues no quiero decirle codicia, porque ya diciéndole codicia creo que ya es peyorativo, ya se ve, ya es una mala palabra, ¿no? Pero cierto grado de ambición, digamos, no es malo en un sistema económico, como tampoco es malo la, la necesidad de buscar ciertos equilibrios, sobre todo en un proceso de producción, pues bueno, sí está bien tratar de en el proceso obtener la mayor ganancia posible, pero ya sin perjudicar a quien me está ayudando a hacer un producto, ¿no? Pero lo que yo quería decir es que él se equivoca mucho en este aspecto porque si bien es cierto que él produce o él inspira mucho de las luchas, tú bien lo llegaste a mencionar, de estas luchas sindicales que se dan durante todo el siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que son muy fuertes, muy violentas, esa, finalmente en lo que se equivoca Marcel veía una revolución inminente, probablemente durante su vida o en la generación siguiente, pero a nivel mundial. Y no se da porque precisamente el sistema cede y empieza a reconocer ciertos derechos mínimos a los trabajadores que, que desactiva, digamos, esta idea. Hoy en día, si tú hablas con trabajadores en Inglaterra, en Alemania, probablemente en toda Europa, pues definitivamente no concuerdan en nada con un ideal marxista. Pero si fuéramos 100 años atrás, pues ellos si no veían el marxismo, veían el anarquismo o veían incluso ya los albores de los ultranacionalismos que luego acabaron en sistemas fascistas, porque ellos veían que se necesitaba hacer algo y algo muy radical para cambiar las cosas. Y eso es algo que debemos contemplar mucho al estudiar a Marx y sobre todo el manifiesto, ¿no? Mira, yo creo que es bien importante que todo el contexto occidental en el que vivimos, o sea, sí tenemos que admitir como musulmanes que estamos influidos por el occidente, estamos en una posición parecida quizá a los judíos cuando estaban bajo el mando de los griegos, ¿no? Que estaban tratando de restablecer la Sharia, de volver a controlar, tener el mando, ¿no? Y lo hicieron con los romanos, también trataron, ¿no? No les, pues esa fue la gran pregunta, ¿no? O sea, le pagamos el impuesto al César, o sea, a veces los cristianos lo sacan de contexto, ¿no? O sea, porque como que Claro. no entienden el aspecto histórico, pero o sea, voy a seguir pagando jizya, voy a seguir pagando un impuesto a los romanos, o sea, o sea, ¿a qué veniste, Jesús? O sea, si tú eres tan acá, pues ¿por qué vamos a estar pagando jizya, no? Y es lo que no queremos pagar, o sea, nosotros queremos tener la mano de arriba, queremos, o sea, el Mesías, y bueno, el Mesías para los judíos, si te pones a ver qué es lo que para el Mesías para los judíos,
es que ellos dicen es que siempre se meten a la cuestión teológica, ¿no? Pero no es el tema de hoy. Pero esa es la cosa, mira, todos los de la Ilustración este, eh, estaban en contra de la religión, ¿no? En términos generales. O sea, como que agarraron la religión como si fuera algo de fantasía, inventada por el hombre, no necesaria para el hombre, que trae, o sea, Marx lo ve así como que algo que trae, que tiene, o sea, todo lo que era status quo, para Marx, todo lo que era ese status quo, eso, la filosofía inclusive decía que se apoyaba, los filósofos apoyan el status quo, ¿no? Entonces por él por eso ya no quería a los filósofos, pues decía es que filosofan, pero como para mantener el status quo y que Sí. apoyan y que pues como que sirve como herramienta para apoyar el status quo. La religión decía es que la burguesía y los matrimonios, se metió por ahí también sobre el aspecto de los matrimonios y que todo esto, porque el rol de la mujer, ¿no? Y hay que, yo no estoy tan de acuerdo, muchos le aplauden a Marx el hecho de que, pues, defendió mucho la liberación de la mujer. Eh, pero yo no lo veo así, aunque todavía visualizaba un poco a la mujer en casa, o no sé cuál era, tú tienes esa visión, pero sí veía a la mujer trabajando, como que abusaban de sus derechos como cualquier otra, pero como que sí la querían meter a la imagen de tener mejores derechos y quería como que promover, y los matrimonios arreglados, estaba en contra de eso, pero lo que sí no estoy de acuerdo con él es de que él decía que toda la producción, todo el capital, todos los métodos de producción, todas las formas de producción deben de ser por el Estado, ¿no? Eso para mí está muy grave, ¿no? Ya lo estamos viendo. O sea, no lo estamos viendo necesariamente por el Estado, pero ya empiezan a integrarse los, las grandes corporaciones con el Estado, porque es lo mismo. O sea, en China se ve perfectamente y en Estados Unidos está pasando, ¿no? Aunque tratan de controlar un poco a Google y se enoja el otro porque Twitter le dice algo, pero realmente ahí se mantienen, ¿no? Porque tratan de mantener eh, el control por medio de cobrarles 50% de impuestos, ¿no? No tienen, Es, es son, un tema. ¿no? O sea, está complicado en ese sentido, Ahmed. O sea, sí ya somos más socialistas que Marx se hubiera imaginado. El tema es que ahora quien está tomando control del Estado o está tratando de tomarlo, no es la visión de Marx de una clase social. Es como dices, por lo menos en Estados Unidos a mí me queda muy claro que es el escenario que vamos a ver de aquí a todo este año y quizá lo que venga después, que son corporaciones tratando de irrumpir y acceder al poder o derribar a un gobierno, ¿no? O decidir quién va a gobernar. ¿Por qué digo eso, Agi? Porque pues, en el caso de corporaciones como las redes sociales, como Twitter, vaya, no es tema, pero es un tema, es una situación bien interesante que legalmente le sacó la vuelta el gobierno de Trump porque siempre se han manejado Facebook, Twitter como plataformas. A principios del siglo XX, los periódicos y las radios dijeron, a mí no me trates como un medio de comunicación, trátame como una plataforma donde la gente se expresa y ellos son responsables de lo que dicen, no yo solo soy la plataforma, no me acuses a mí por transmitirlo. Viene la tecnología y así tratan a Twitter y Facebook. Pero en la medida que Twitter y Facebook empiezan a censurar mensajes, entonces dice el gobierno, bueno, pues si ya vas a censurar mensajes, eso es una manera de tomar opinión, entonces ya te voy a tratar como editorial, ya no como plataforma. Y en esas están, y se viene interesante. Pero Es que han regresando, crecido demasiado las empresas. los han dejado crecer demasiado y pues ya ni hablar, que son más poderosos que quizá la mayoría de los países de la Tierra, o sea, Sí. pero bueno.
En el tema de las mujeres, Marx, la verdad, como dicen, no se moja demasiado. Él finalmente sí habla un poco de manera revolucionaria el tema de la mujer en el matrimonio y que de alguna forma ahí se puede dar también esa dicotomía entre opresor y oprimido, pero él más bien a lo que trata y lo que sí toca directamente en casi toda su literatura es la situación de que las mujeres como fuerza laboral pues eran dentro de una clase explotada los más explotados porque no recibían el mismo salario por incluso mayores horas de trabajo y eso es, más allá de eso no pasa. Y ya quizá las diferentes opciones o corrientes dentro del marxismo tenemos que verlos en pensadores posteriores. Antes de que se me pase, Aji, porque tú lo mencionaste ahorita, pero no quiero que quede la idea suelta, él, él establece que toda la cultura, toda la manera de pensar, la ideología que hay en una determinada época, en una determinada sociedad, según él, y eso es una de las cosas que desde mi punto de vista también se equivoca, esa manera de pensar, esa ideología, está determinada por la clase dominante. Esa es su visión histórica, es decir, si vemos, y dentro de ese paquete mete a la religión, entonces él dice, en un contexto histórico evolutivo, dice, bueno, el paganismo le sirvió a esas sociedades primitivas, el cristianismo le sirvió a una sociedad romana que era unipoderosa, y le servía ideológicamente y por eso lo ha utilizado. Y así en la medida que va progresando la sociedad, él así lo ve como que la ideología, la cultura, cualquier expresión, digamos, espiritual, está definida por la ideología de la clase opresora. Esa es su visión, Marx, Ágil. Marx, a Eso lo dice diferencia Marx y de lo dice aquí en el manifiesto. Marx, Y es ajá, a diferencia de otros de la Ilustración, como Voltaire, este, al parecer no tenía mucho conocimiento del Islam. O sea, porque digo, cualquiera que lee la historia del Islam ve que en muchas, o sea, al revés. hubo un conflicto entre la clase religiosa, o sea, no teníamos ese problema, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, en muchos casos, como el caso del Imam Ahmed, la clase, los líderes abasis se fueron sobre la clase religiosa, los Umayya de cierta forma y a veces de una forma muy, muy grotesca, ¿no? Como contra Abdullah ibn Zubayr, y aún se ve, ¿no? En otros aspectos donde pues sí hay un poco más de equilibrio en algunas épocas que en otras, pero no es, la clase religiosa no es necesariamente la que domina, pero sí, pues sí han logrado vincular y sí hay una fuerza. Y tiene en ese aspecto un poquito de razón Marx. O sea, pero es que tiene que ir de mano en mano. La cuestión que nosotros deberíamos de preguntarnos es, ¿cómo quitarnos a estos de encima? ¿No? A la otra clase. No, a mí no me, yo veo más el conflicto, no tanto entre el burgués y el proletariado. Mi conflicto, y creo que hay muchos musulmanes que están de acuerdo conmigo, es yo ya estoy cansado, no quiero ser yo como Carlos Slim, ¿no? Ni quiero, o sea, no, para mí no es una cuestión, de quitarle al otro para yo tener, sino es cansado la mentalidad secular, la mentalidad y todo lo que implica, ¿no? O sea, ya es cansado tener que, o sea, ya hoy en día si tú dices que una de estas, no sé ni cómo se llaman ahora de estos, estas personas que se cambian de sexo, ¿no? Sí, Eh, transexuales. Transexuales, esos dichosos transexuales. Si un transexual que parece mujer, ¿no? Porque es un tema, ¿no? O sea, si él dice que es mujer, tú tienes que aceptar que es mujer.
¿no? Pero no es mujer, ¿no? O sea, no, o sea, en ningún aspecto, o sea, su composición química, física, todavía, o sea, no es mujer, aunque él quiere que lo acepten como mujer, este, no es mujer, o sea, es un engaño. Ah, O sea, aparte de que el Islam es muy claro en ese tema, ¿no? Pero en el aspecto de engañar, o sea, mangasha laysa minna, quien engaña no es de nosotros, decía Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, los mismos musulmanes, o sea, los musulmanes debemos de entender que el permitir otorga, ¿no? O sea, nosotros al tolerar eso y al aceptarlo, porque es como el proceso de aceptarlo, estamos diciendo que estamos de acuerdo, ¿no? El que calla otorga, ¿no? Y estamos otorgando eso y ya es casi masivo. Y eso es un ejemplo de muchísimos, ¿no? ¿No? O sea, independientemente de todo el rollo secular y que yo no estoy hablando que quiero venir aquí a implementar las leyes penales del Islam, esos son 6 aspectos de miles, ¿no? Eh, y bueno, o sea, creo que sí es importante que veamos el contexto de Marx, que veamos el contexto o sea, en diferentes etapas de nuestra historia y en tratar de entender por qué estamos como estamos, porque estamos bien mal como musulmanes, ¿no? O sea, ahora ni mezquitas tenemos, ¿no? Ahora tanto que gastamos como musulmanes, gastamos todo lo que hay extra en mezquitas. Y ahorita esas mezquitas ni se atienden, hay miles de mezquitas en el mundo occidental, ¿no? Miles y miles de mezquitas que se gastaron pues todo lo que ni tenían y ahora ni siquiera, ahora por la pandemia ni siquiera van, pero de todos modos no iban. O sea, van el viernes, ¿no? O sea, la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam iba la misma gente que iba al Juma, iban a las oraciones normales. Y no solamente iban ahí, o sea, había llamado que tenían que, a ver, va a haber shura, vengan, va a haber jihad, vengan, o sea, no era nomás y al contrario, a veces decían, no, pues ahora sí quédense en su casa y así. Eh, pero el Islam no dependía de la mezquita, ¿no? Ahora estamos como que todo alrededor de la mezquita y ¿por qué? Porque nos hemos acoplado al sistema occidental, donde la religión la metieron a un templo y guardaron la llave, ¿no? O sea, ahí se pueden meter ahí, pero de ahí no salgan, ¿no? Y de una forma muy agresiva en muchos casos, ¿no? O sea, aquí en México fue una forma agresiva, ¿no? O sea, no fue hasta los 30 que ya realmente el secularismo y toda esta mentalidad empezó a afectar a la población, pero tú ves a mucha gente, ya tienen como que la gente que se siente educada, son luego los que más se oponen a cualquier pensamiento de la religión, como si fuera retrógrada. Y yo creo que estos son grandes tiempos para que de veras meditemos, porque ¿qué alternativas hay? ¿No? ¿Qué hay? ¿Qué opción hay? O sea, en lo económico, pues por a dónde le quieres dar, porque por donde quiera que le gires, no funciona, ya vimos, no funciona. O sea, quieres bancas centrales, quieres esto y quieres lo otro. O sea, eso ni por el marxismo, ni por cualquier modelo que hay, ¿no? O sea, simplemente no está funcionando. O sea, entonces veamos como musulmanes, siendo que se calcula a lo mejor para el 2070 ya vamos a ser como mitad de la población del mundo. Algunos he escuchado algunas estadísticas que para el 2070 vamos a ser ya, y eso que no siempre calculan siempre el castigan los mundo. números, ¿no? Tratándose de musulmanes, yo siempre he visto castigado a los números. Sí, no, pero aparte nunca consideran el hecho de que la cristiandad, por ejemplo, en Europa, ya la gente en los censos está diciendo, no, yo no soy cristiano, yo soy ateo. Y yo preferiría que se definieran así de una vez, o sea, que no, como dice aquel gobernador, ¿no? Pues a medias tintas, no, pues órale, pues lo mismo, o sea, ¿tú qué eres? ¿No? ¿Cuál es tu postura, no? O sea, a mí me interesa saber más tu postura, para poder entenderte.
Mira, yo creo que es bien importante también como musulmanes, y esto duele y mucha gente, muchos musulmanes niegan este aspecto. No sé por qué, porque es muy claro en el Islam. O sea, sea Marx, sea Voltaire, sea John Locke, sea quien sea, pero son kafirs. Ah, O sea, eso hay que entenderlo. Y no soy takfiri. O sea, simplemente, وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ. Allah dice en el Corán, entre ustedes hay creyentes y entre ustedes hay no creyentes, ¿no? Ahora, ¿es el cristiano creyente o no? O sea, mira, yo creo que dentro de todo soy bastante abierto. Yo, si alguien me dice, ¿un cristiano puede llegar al cielo? Claro que sí, ¿no? La siguiente pregunta, siguiendo el cristianismo, Allahu Alem, ¿no? el juicio de Allah. ¿No? Pero a fin de cuentas, pues yo no voy a poner a nadie, o sea, yo no sé, ¿no? Yo no sé si yo voy a ir al cielo, ¿no? Yo espero, pero yo no puedo decir que son habitantes del infierno, ya todos están perdidos, no. Pero tampoco puedo decir que aquellos que dicen que Jesús es uno de tres, que Jesús es Dios, es creyente. No puedo decir que aquella persona que dice, ay, no, pues yo sí creo, pero no creo, y pues sí hay un Dios, pero pues no, no, pues, o sea, ¿tú qué? Digo, pues, o sea, está mejor el faraón, ¿no? Estaba mejor los Quraysh que tú, ¿no? O sea, que esta gente, ¿no? No, o sea que no me vengan los musulmanes ahora, dicen, no les puedes decir kafirs porque se ofenden. O sea, mira, Aji, o sea, hay que leer el Corán, ¿no? O sea, hay que ver estos pensadores, bien o mal, o sea, sí tenemos como musulmanes entender un poco el concepto del walá o al bará, ¿no? O sea, ¿dónde está nuestro walá y dónde está nuestro bará? Yo estas pláticas las hacemos, Ahmed, para tratar de entender, o sea, a dónde van. O sea, sí tienen cosas buenas, ¿no? O sea, son estudiosos. En muchos casos, yo sí veo inclusive a la filosofía como una ciencia. O sea, creo que mucho, en un tiempo, por ejemplo, Aristóteles creo que pues era, y su pensamiento, la lógica, y en cierta forma, aunque destruyó mucho el pensamiento de los musulmanes, pero en una época pues era lo que había, ¿no? Era una forma deductiva de llegar a un conocimiento, ¿no? Más de ideas y no tanto de observación como luego en la época empirista, ¿no? Empírica. Pero bien o mal, tenemos lo que es horizontal y lo que es vertical, ¿no? O sea, tenemos la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, ¿qué hacemos con ella? Porque como estamos hoy como musulmanes, estamos como que escogiendo más las opiniones de individuos, de escritores del pasado, ni siquiera le estamos dando el juicio y juzgándolo de acuerdo a lo que nosotros creemos, porque como musulmanes debe de haber un proceso de juicio, ¿no? O sea, cuando tú vas aprendiendo y viendo esas cosas, pues dices, oye, pero como musulmán, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en lo que él veía como utópico, porque no hay nada utópico, pero Marx veía así como que lo utópico, ¿no? O sea, todos color de rosa, eso no, nunca. Así como bien predijo que, pues sí, que en el capitalismo habrá mucha enajenación, llegarán a unos a ser demasiado ricos y ser dueños de todo, ok, pero, y bueno, y si le das al bien todo a la colectividad manejado por un gobierno, pues ya vimos lo que pasa, pero aún en lo más idealístico, ¿qué buscas, no? Porque de todos modos nos vamos a morir, ¿no? O sea, ahora lo ven, o sea, en la pandemia lo vemos. O sea, ok, tomas esas calles de Seattle y haces tu pequeño lugar ahí, Movimiento. pero luego entre ellos hay crimen y luego entre ellos uno se desmayó y quiere una ambulancia, ¿no? ¿No? O sea, se me hacía ridículo, no quieren, dicen, no queremos a los policías, pero ya a uno se enfermó, pero traigan la ambulancia. Uno dice, call 911, call 911, ¿cómo, güey? O sea, ¿de qué estás hablando, no? O sea, qué estupidez, eso es a lo que voy. O sea, ¿cómo que le estás hablando al 911 porque uno se enfermó, pero estás diciendo que no quieres policía? Eso es lo que no entiendo del occidente. Y yo creo que eso es algo que hay que destacar
de todo esto pensadores que platicamos aquí y transportarlo a esta época es que es algo que nosotros tenemos que ellos buscaban y no, nunca encontraron. Como musulmanes tenemos un propósito aquí y eso no debemos perderlo porque el propósito es lo que nos hace diferentes al kufr y, y parece hoy en día que muchos de nuestros hermanos prefieren deslindarse o no expresar abiertamente cuál es su propósito y cuál es el propósito de este din. Yo estoy seguro que esa ausencia es lo que motiva muchos de estos movimientos, a lo mejor no de quien los planea y los dirige, pero sí de quien los apoya y de quien está ahí en primera fila. Y ¿qué propósito tiene pues son tan abstractos que no sé cómo aterrizar el de que las vidas de los negros importan, ¿no? En Estados Unidos, o sea, pensando en el que está en la calle, aquel que está indignado con lo que pasó y se manifiesta, pero ¿a dónde va? O sea, sí sé a dónde va los que están dirigiendo esto, pero para él, ¿cuál es el propósito? Y eso es lo que nos diferencia a nosotros y eso es en lo que hay que hacer énfasis. Y alhamdulillah. Nosotros como musulmanes, alhamdulillah, y no todos, ¿verdad? Pero sí tenemos que regresar y tratar de entender nuestro objetivo de existir, que pues de por sí es adorar a Allah y pues es pasajero y a fin de cuentas, pues todo vamos a rendir cuentas con Allah. Y pues obviamente es partiendo de que hay una revelación y de que hay principios básicos en el Corán y en la Sunna, hay muchas cosas de dónde agarrar y hay fundamentos, hay principios, hay máximas muy claras dentro del Islam que te ayudan a discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero, ¿no? Entonces, cuando leemos a Marx, pues de repente decimos, oye, aquí, pero amigo, yo honestamente, yo siento que si me sentaría con Marx, me caería mal. O sea, me caería mal. Porque me he sentado con marxistas, pero, o sea, el señor, o sea, digo, bueno, tú, o sea, ¿a qué aspiras? ¿No? O sea, cuando te mueras, ¿qué onda después de ti? ¿qué? Ya se te murió un hijo, se le murió un hijo por X cosa, ¿no? Una cosa sencilla que pudo haber curado, pero bueno, Allah subhanahu wa ta'ala es el que cura, pero no hizo gran cosa. Parece que era una enfermedad con que lo hubiera tratado a tiempo, se hubiera salvado, ¿no? Y pues Engels lo mantuvo muchos años ahí en Inglaterra. A Engels igual, pues yo no le, ¿qué quieres, no? O sea, ¿qué es lo que aspiras? ¿Quieres hacer todo un movimiento? Pero a fin de cuentas, o sea, ¿qué quieres? Quitarle porque por aún, como te decía, o sea, yo no creo que todo esté limitado. O sea, no porque él tenga, tú no tienes. Porque eso es algo que digo, o sea, la provisión de Allah es ilimitada. Entonces, así como él tiene, tú también puedes tener. O sea, él no te está quitando a ti. Eso es lo que como musulmanes debemos entender. La haula wa la quwwata illa billah. No hay poder ni fuerza más que la de Dios. Toda la provisión viene de Allah y la provisión de Allah es ilimitada. Entonces, yo veo tanto los capitalistas como los socialistas piensan que están hablando de la distribución de algo específico que ya está ahí. Tantos barriles de petróleo, tantas tierras, no, pero Allah puede traer provisión de donde ni siquiera se imaginan. O sea, puede ahorita venir la provisión del mar, puede venir no sé, cualquier otro lugar, hermano. Se puede secar se puede hacer un nuevo continente si Allah quiere. Pero aparte, este mundo no es eterno, ¿no? Y hay suficiente, está bien medido todo, porque Allah todo lo mide muy bien. A mí me parece muy interesante cómo se pobló América, ¿no? Porque América prácticamente estaba vacía, ¿no? O sea, si ves la historia de las civilizaciones humanas, desde Noé,
¿no? Que pues hace 3,000, 4,000, 5,000 años, ¿no? No, no nos vayamos tan lejos. 10,000 a lo mucho. O sea, ya hasta da miedo de hablar de estos temas, eso es a lo que voy. O sea, te dices 10,000 años y dices, ay, no, si venimos hace millones de años, no, ya no sean estúpidos. ¿Quién dice? ¿Quién dice que hace tantos millones de años y que no sé qué, y que la Tierra lleva billones de años? Así Alá quita y pone. O sea, ¿quién dice? O sea, les lavan el cerebro desde que llegan a las escuelas y esta es otra cosa que a mí no me parece bien de Marx, ¿no? O sea, todo, el gobierno paga todo. ¿Cómo va a pagar todo? Escuela pública, todo, o sea, como que no quiere que ellos controlen los burgueses, pero entonces, ¿quién va a controlar? Y ya vimos que no funcionó. Y, o sea, digo, ya como empezamos en la plática, o sea, sí tiene muchas cosas ciertas, ¿no? Pero eso también es algo que los mismos capitalistas saben y discuten, ¿no? Y pues hoy no hay capitalismo puro en ningún lado. O sea, esos 10 puntos, tú los tienes ahí a la mano, Sí, los 10 aquí los puntos. tengo, de hecho. Vamos a leerlo rápido y nomás ver cuáles 10 puntos, cuáles de esos puntos estamos de acuerdo y cuáles no. O sea, Sí, podríamos islámicamente aplicar esos 10 analizarlos, puntos, o sea, claro. llegar a Saudi Arabia y decir, vamos a seguir estos 10 puntos. En Saudi Arabia sería interesante, ¿no? Subhanallah. Bueno, el primer punto es la expropiación de la propiedad territorial y el empleo de la tierra para los gastos del Estado, ¿no? Entendiendo siempre que cuando habla del Estado se refiere a un Estado manejado por el proletariado. Él no lo llega a aterrizar bien, pero ya lo establece desde Ajá. este manifiesto. Ese es el Pero primer punto, la bueno, la expropiación. propiedad es del colectivo. Eso ya tú lo habías mencionado, ¿no? Decir, bueno, vámonos a irnos, ¿qué implica la expropiación? Aquí sí quiero detenerme en el término aquí, porque yo no estoy seguro si está hablando de expropiación. O sea, cuando hablamos de expropiación legalmente, en cualquier país, estamos hablando de que por una utilidad pública el Estado toma esto, pero te va a dar una compensación. No creo que es de lo que él se refiere, porque él está hablando de una revolución que implica pues el desposeer incluso por medios violentos, ¿no? No, pues de Pero hecho lo dice, ¿no? aquí en los puntos habla de eso, habla de expropiación. Sí, o sea, quitarle, o sea, llegar y quitarle a estos, o sea, pues crea todo un ambiente como que ya tanto que le tira tierra a los burgueses, o sea, como que ya nomás estás ahí rabioso, pues vámonos. Tú nomás me dices cuándo y ya, ¿no? O sea, sí como, o sea, y lo establece de una forma, no, o sea, y no es tonto, o sea, porque su primer capítulo es eso, establece de que, o sea, que la lucha de poderes, y, o sea, del burgués, o sea, el burgués es un ojete, ¿no? O sea, el burgués no, nos ha roto la familia, nos ha dado en la torre. No, o sea, todo es el maldito burgués. Y el proletariado, el oprimido, el pobrecito, y ahora es tiempo que todos juntos le demos en la torre y tomemos todo. Y pues es lo que vemos, ¿no? En muchas de estas revoluciones, o sea, y lo justifican, pero realmente no es justificable islámicamente. O sea, no, aunque, a menos de que sea, por eso digo, el conflicto no es entre el burgués y el proletariado, islámicamente hablando. Un conflicto legítimo islámicamente es entre el kufr y el imán. No hay otra, Ahmed. Al menos de que te estén oprimiendo. O sea, en el caso de que tú me estés robando y me estés quitando, ahí sí yo tengo derecho a defenderme, ¿no? Pero tú no tienes derecho islámicamente, o sea, porque pon tú que estamos hablando aquí, nos metemos a un país musulmán y metemos estas ideas, pues ojo, o sea, porque son musulmanes, ¿no? Pero bueno, el otro punto, ¿cuál era? La El- propiedad. no, ese es el de la expropiación, perdón ya por estar checando otra cosa. El otro punto a mí me da mucho a la reflexión aquí, porque yo entiendo que él. Bueno, el otro punto sobre los impuestos. Y dice fuertes impuestos progresivos. ¿A qué se refiere? En la medida que sea mayor tu ingreso, va a ser mayor el número de tu impuesto que se te va a aplicar para tratar
pues de lograr la manera de lograr el equilibrio. Pero yo lo que quiero contemplar con este punto es de que él está pensando que en una sociedad, conforme él la establece, todavía va a haber burgueses, porque si no, ¿a quién le estás aplicando los impuestos, no? O sea, esto a lo mejor va a desaparecer conforme va evolucionando Ese es muy buen punto. Muy buen punto. Pero él así o es lo que yo contemplo, ¿no? No sé si estoy O al equivocado. menos de que se los vayan a aplicar a los gobernadores, pues. O a las paraestatales, ¿no? Sí. Bueno, el otro punto también islámicamente habría que, creo que tú ya lo tocaste, es que es la abolición del derecho a la herencia, ¿no? Es decir, no se puede transmitir la propiedad. ¿Por qué? Porque él ve como una manera de perpetuar esa diferencia, desequilibrio, ¿no? Entre las Porque clases. él maneja este sentido de que en alguna forma fue como haram, por decir, ¿no? O sea, Sí. estos burgueses se hicieron de lana de forma ilegítima, ¿no? Y al transmitirla por herencia, pues esa ilegitimidad va a seguir persistiendo, ¿no? Ajá. Pero es que no es así necesariamente, ¿no? Claro. Bueno, ¿y el otro? El cuarto punto es el que Bueno, yo te comentaba. islámicamente, por si alguien nos está viendo, islámicamente hay que tener eso claro, que pues la herencia en el La Islam, herencia es claro. un derecho fundamental que nos establece desde el mismo Corán, ¿no? Bueno, este me llamó muchísimo la atención, te lo comenté, es la confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos. Es decir, o sea, ahorita que tú estabas hablando del tema de las rarezas de comportamientos sexuales, pues esa idea no viene de Marx, y esa idea, a pesar de que el marxismo actual la defiende tanto, pues Marx se oponía totalmente a eso y se oponía también lo que le siguió Lenin. Todavía en Cuba en los años 80 era un delito la homosexualidad. O sea, es que hay que aterrizar esas cosas porque hoy los que se autodenominan marxistas parece que no tienen muy claro la historia de su Claro, pensamiento. exactamente. Y los liberales, que ahora son los más socialistas, o sea, los gobiernos de hoy son más, o sea, cobran más impuestos de los que se hubiera soñado Marx, estoy seguro. Y pues los liberales están más, o sea, eso de que la unión familiar y que todo eso, porque él como que hablaba de que por el bien de la familia, ¿no? Y esta enajenación, estamos todo el tiempo trabajando para el patrón y no tenemos cuidados con la familia, pero hoy, ¿cuál familia? ¿No? Sí, A veces, de hecho ¿cuál familia? pareciese que ese es un tema que yo creo que hasta merecería que lo analizáramos aparte, pero yo veo toda una estructura ideológica concentrada específicamente en derrumbar el concepto de familia. Y eso hay que platicarlo y Pues contemplar. un punto muy importante. Bueno, el siguiente punto también tú ya lo habías tocado, es la centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y, y que tenga un monopolio exclusivo sobre el crédito, ¿no? Pues así estamos. Así estamos, salvo el hecho de que ahora los bancos centrales son instituciones privadas en Privadas, muchos. pero pues es lo mismo, o sea, ellos dependen de que el gobierno siga recaudando impuestos para Sí. irles pagando el interés, ¿no? O la remesa o lo que quede ahí por pagar. Ahora, este punto sí, yo creo que es básico para entender el pensamiento marxista, que es la multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción en, perdón, ok, así como de los terrenos que estén incultos, es decir, que estén ociosos, vacíos, y el mejoramiento de las tierras según un plan general y central. Eso es básico, eso sí lo llegó a recuperar cuando se establece la Unión Soviética, que fue el primer país que se denominó marxista, que es una economía planificada y central, ¿no?
Bueno, el siguiente Sí, punto es, ese es muy buen punto con le llaman colectivismo, ¿no? El, bueno, eso es un tema, la colectivización, porque de alguna forma lo que originalmente se planteaba es de que los obreros de Coca-Cola tomaran la fábrica de Coca-Cola y ellos produjeran el producto, la Coca-Cola. Y los mismos trabajadores, por medio de una cooperativa, tomaran sus decisiones financieras. Eso con la economía central se termina. ¿Por qué? Porque ya quienes deciden la producción de la Coca-Cola no son los trabajadores de Coca-Cola, sino es un Estado central que se supone está conformado por otros proletarios. Pero, pero esta idea del Estado central, y tú lo mencionaste, pues es con la idea de, bueno, en qué vamos a producir, en qué vamos a aplicarle el esfuerzo, ¿no? Gaddafi tenía ideas así. O sea, había una sola cola en Libia cuando fui a Libia, producida por Gaddafi, ¿no? O sea, él controlaba, era medio socialista Gaddafi también en esos aspectos. Pero yo creo, mira, nomás para tocar un punto que creo, Adam Smith sí dice una realidad y creo que es importante mencionarlo. O sea, él habla de que hay tres fundamentos para que una economía funcione. O sea, como que hay leyes para, así como las leyes de los principios de Newton y la gravedad. Él dice, para la economía hay tres conceptos básicos para que funcione una economía. Y, o sea, uno es lo que se llama la ley del interés. O sea, o sea, yo quiero sacar dinero o quiero hacer esto. O sea, si no hay eso, o sea, no va a haber una economía, ¿no? La ley de la competencia, ¿no? Y la ley de la oferta y la demanda. O sea, sí es cierto, porque ahorita que lo mencionaste dije, bueno, no sé si estoy dando casos reales, a lo mejor en Cuba, ¿no? De la Coca-Cola, porque la Coca-Cola en la Unión Soviética, no sé, pero el punto es de que pues yo no, yo como sí la coca de Gaddafi no sabía muy bien, ¿no? Eh, o sea, sí, o sea, para que sea Coca-Cola, pues tiene que saber a Coca-Cola, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? O sea, no puedes, o sea, nomás, o sea, tiene que tener esa competitividad, tiene que ser apetecible para el consumidor. No, o sea, no es, él hablaba también, esto es otra cosa, él hablaba de commodities, de las comodidades. O sea, commodities como granos, o sea, él decía que no necesitas más que lo básico, ¿no? O sea, si entras a una tienda, una sola pasta de dientes, todo hecho por el Estado. Pero, pues, o sea, toda la iniciativa de uno ya lo matas. ¿No? O sea, de repente, oye, pues yo quiero hacer pasta de dientes. Y yo creo en el Islam, eso está ahí, ¿no? El profeta fomentaba, ¿no? O sea, lo que me encantaba del profeta sallallahu alaihi wasallam económicamente hablando es de que, o sea, hizo un mercado luego y dijo, pues vayan y traten de vender algo en el mercado, o sea fomentaba, y donde tengo entendido no había derecho de piso, o sea, no, o sea, el mercado era público. ¿No? O sea, llegaba a quien tenía y se controlaba un poco el mercado para que no hubiera aprovechamientos, ¿no? Y yo creo que de ese modelo hay muchas cosas que aprender. Pues Saji, ahorita que mencionaste lo de la pasta de dientes, quizás estamos más cerca del ideal de Marx, porque hoy en día aquí en México, pues básicamente puedes escoger nada más entre dos marcas, ¿no? Exacto. Sí, sí, eso es muy cierto. Te digo, con este corporativismo, pues es que estas corporaciones se están volviendo dueños de todo, inclusive del Estado. Ajá. Bueno, voy a seguir con los otros tres puntos que me faltan porque creo que son importantes para entender su pensamiento. Y el punto 8 es la obligación de trabajar para todos. Para toda la población tiene la obligación de trabajar y él establece que se deben formar de manera organizada como cierto ejército de industriales, de trabajadores en la industria y sobre todo en el campo. ¿Por qué? Porque él entiende que
la ociosidad, como alguien que dice, no, pues yo no quiero trabajar, pues va a implicar una Pero él nunca patología social, ¿no? trabajó. Marx, ¿de qué trabajó? Lo mantenía Engels. Se la vivía ahí tomando café y en la librería y o sea, así me lo imaginaba yo, pero pues así creo era, ¿eh? No, no así que trabajaba que no. No, o sea, bueno, yo sí lo veo así como que veía como la comodidad de que existieran estos grandes paraestatales y que hubiera un salario común para todos, ¿no? Hagas o no hagas, porque esa es la cosa a lo que lleva este tipo de pensamiento, porque en Saudi Arabia se ve, ¿no? O sea, nomás porque eres saudí, antes pues simplemente te daban line y no tenías que trabajar, pero luego empezó como que laboralización, no sé cómo le puedan llamar, pero les pues agárrate, haz algo. Y traías haciendo cada saudita y quitaban a los inmigrantes, quitaban a Para los que de Sudán para meter estos cuates y pues no sabían hacer nada, ¿no? Había trabajos, decías, bueno, ¿tú qué haces? ¿Tú cuál es tu función, no? O sea, nomás los tienen llenando el vacío, ¿no? Y ahí, ¿para qué quieres ese tipo de trabajo, no? claro. Bueno, ya el punto 9 es él habla de combinar siempre lo que es la industria y la agricultura para gradualmente hacer desaparecer esa diferenciación que hay entre la vida en el campo y la ciudad de manera económica, ¿no? Que en el campo se vive muy mal y en la ciudad se vive mucho mejor. Entonces él dice hacer una combinación en el esfuerzo para desaparezca gradualmente esta diferencia. Y ya el último punto es el que tú ya habías mencionado mucho, que es el tema de una educación que sea pública y que sea gratuito para todos, sobre todo para los menores, ¿no? Para los niños. Este, Pero y ¿para qué bueno, quieres educarte en ese sistema? pues es que ese es un tema, o sea, yo creo que ese es el tema más importante de todos y te voy a decir por qué lo contemplo yo así. Porque en el ideal de Marx, como en el ideal actual, la educación generalizada o estructurada o organizada te permite imponer tu pensamiento. No, aquí, pero espérame tantito. Aquí, la educación estatal de la que él habla es precisamente la madre de lo que él hablaba. Él decía, no a la enajenación. O sea, Ujú. que los trabajos ahí, esos trabajos que estás ahí en las máquinas con el Spinning Jenny, ¿no? La máquina esta para el algodón y donde hacían la ropa y donde empezó la revolución industrial. Y todas esas nuevas industrializaciones decía que te enajenabas, que estabas ahí nomás poniendo una tuerquita y que estabas como robot, y no sabías ni lo que estabas haciendo, o sea, le estabas quitando al artesano ese sentirse productor de algo, ¿no? Porque los enajenas, para decirlo, los apendejas, pues. Pero la educación es eso aquí, es la máquina para pendejar a la gente. La Sí, pero, educación, yo así pero lo veo. O sea, yo lo que es voy, lo único que estoy de acuerdo con Marx y como lo dije al arrancar la plática. yo lo que voy es que es una forma eficiente de adoctrinarte aquí. Si tú controlas la educación a toda una masa, a todos los menores de un determinado país, tú los vas a poder adoctrinar de manera de lo que tú quieres. Y si tú estableces una educación que sea obligatoria, es decir, que tú como padre de familia tienes la obligación de llevarlo a una escuela pública, pues entonces va a pasar más ese menor, más tiempo siendo educado por alguien con una determinada agenda que por tu misma familia. O Sí, no, sea, yo estoy en contra de la yo educación masiva. ahora, yo creo que ese es un tema que ya saliéndonos un poco de lo que es el libro y en sí la teoría de Marx, es muy, muy importante que empezamos a discutir cuáles son las alternativas
que se puede presentar para una sociedad, porque yo no lo veo tanto por temas de educación pública, educación privada. Yo, alhamdulillah, tuve la opción de estar en los dos sistemas, ¿no? Y pues yo me sentía adoctrinado en los dos lados. Entonces, Es que en los dos lados está regularizado y tienes que ser parte del programa de la SEP y estás estudiando cosas que no necesitas estudiar. pero déjate el programa de la SEP, o sea, finalmente la ideología la establece la institución donde tú vayas elijas poner a tus hijos, ¿no? Entonces, pero no tiene que ver contigo, eso es lo que yo quiero remarcar, o sea, no tiene que ver nada contigo, es lo que ellos vayan a decidir enseñarle, ¿no? No, Marx estaba en contra de todo eso, pues él decía que era todo eso, por eso decía que era todo en contra del status quo. O sea, él estaba en contra de, o sea, mira, lo que Marx, Freud, Nietzsche, como que realmente mueven o sea, como que son revolucionarios en el sentido de que, pues nada sirve, todo es una porquería, ¿no? Prácticamente, o sea, no es como lo piensas, o sea, realmente, ¿cómo les dicen a estos tres pensadores? Los de la sospecha, ¿no? La escuela de la sospecha, o sea, nada es real casi, o sea, el Freud, todo es inconsciente, o sea, nomás el niño es nomás o sea, tu conducta es una pequeña parte de todo lo paquetote que llevas atrás y que no ves el inconsciente. Nietzsche hablaba de este superhombre, ¿no? El Superman, y todas las deficiencias y todo era una porquería y que, pero que había esa capacidad realmente de quitarte toda esa porquería de encima y Marx un poco más de forma social y un poco más en el contexto laboral y de producción, pero lo mismo. Creo que sería injusto juzgar a Marx como pensador nomás con este libro, porque el Capital que escribió 20 años después es como que entra Sí, más redondea en la más. economía. Sí, tiene cosas más interesantes económicamente hablando. Y sí. ¿Saben? En la mañana estaba yo también repasando un poco del Capital. Hace varios años le traté de dar una leída. Son textos difíciles. El manifiesto no tanto, como que sí lo hicieron más fácil, es más digerible. Yo no le encontré tanto rollo. Pero el Capital, si lo tratas de leer, sí necesitas como que alguien por dónde va ese pensamiento. O sea, son conceptos a veces. O sea, sí era inteligente el Marx. O sea, sí trae todo su rollo, pero también hay que entender a Hegel, hay que entender la historia, el tiempo, en el momento porque la filosofía que él trae, o sea, su moral también, ¿no? La moral dialéctica, la moral de Marx es un poco inconsistente, ¿no? O sea, no puede ser tan materialista, o sea, tan de si sacas producción o no sacas producción, o sea, no es ahí. O sea, hay una vida que viene, hay valores, hay otras satisfacciones que no tienen, bien dicen por ahí que las mejores cosas de esta vida son gratis, ¿no? ¿No? O sea, es un trabajador, a lo mejor sí lo oprimen en su trabajo, pero cuando sale ve un paisaje, no sé, y pues, o sea, eso quién se lo va a dar, ¿no? Ni Disney, ni nada, ¿no? Y pues también estoy muy en desacuerdo, repito, con tanto los capitalistas como si nomás hubiera una sola masa de bienes cuando la reproducción de la es amplia, ¿no? Y así lo hemos visto realmente, o sea, los crecimientos económicos son con invenciones. Lo que pasa es que todo esto creo que también hay que, y sirven estas pláticas, Ahmed, para que vayamos pensando, porque ni Adams, ni Adam Smith, ni Marx vieron realmente las revoluciones. Todavía estaban ellos hablando de la revolución agrícola que ya llevaba más de 4 o 5 mil años. O sea, pero no vieron que la invención del Internet, güey. O sea, el Internet ahora tenemos el Bitcoin.
¿qué es el Bitcoin? Pues o sea, ¿qué es? Pues yo hasta la fecha, o sea, pareciera la estafa más grande del planeta, pero pues ellos te argumentan, pues simplemente son bytes. Pero bueno, ¿y ¿Cómo qué límites tienen los bytes, no? O sea, ¿dónde lo almacena? O sea, ¿cuánto almacenaje puede haber? O sea, no te pueden decir, ¿no? O sea, sí, pues a lo mejor tienen, lo que llaman, o sea, los mainframes, ahí Google que tiene allá en varias áreas, compran estos lugares para guardar información, pero eso es más una pequeña parte, ¿no? no, Y se pueden comprimir. Antes veíamos los videos, ¿no? O sea, ahora esto que estamos viendo era era imposible. imposible. Yo me acuerdo cuando estaba empezando el internet, nomás subir una imagen, una sencilla imagen de unos cuantos 100 píxeles. Tardaba media hora, ¿no? Todo ¿no? Y ahora corren los videos y van mejorando y mejorando, ¿no? Subhanallah, y cosas concretas, o sea, cosas más, bueno, no concretas, más palpables, como por ejemplo la tecnología de los celulares, que utilizan litio para las baterías, que de repente encuentras muchísimos depósitos de litio en Bolivia o en Chiapas, que son zonas que antes eran muy pobres y que de repente ahí puede haber una riqueza, ¿no? Entonces, Y ya, ahora, bueno, también ya estamos saliendo un poco de esa petrolerización, ¿no? O sea, que el petróleo y el petróleo, y cuántos barriles hay, cuántas reservas tiene. Al contrario, pues ya están, aunque tengan reservas, ya están diciendo, haciendo sus proyectos de 2030, ¿no? Y cómo salirse del petróleo. Porque saben, o sea, no son estúpidos. Saben que, pues, a rato van a inventar, o ya las inventaron, nomás que, o sea, donde realmente puedes aprovechar la luz solar, puedes aprovechar el viento, puedes aprovechar muchas energías alternas. Quizá no hemos llegado a la masificación, pero eso ya vendrá. Y vendrán otras formas, vendrá, o sea, la provisión de Allah subhanahu wa ta'ala, y todo con la ayuda de Allah, ¿no? Así como Allah, o sea, de repente nos da, órale, agarran penicilina. Ahorita todos están espantados y calculando. Hoy estuve escuchando al director de Aeroméxico. O sea, no, esto o sea, estamos calculando para 2 años así, muy, muy triste la cosa. Bueno, pero, pues a mañana pudiera salir, si Allah quiere, la cura, ¿no? Claro que ahí sí estoy de acuerdo con Marx, pues obviamente los capitalistas, va a salir la cura y a ver, ¿no? Atrás, a ver a quién le va a tocar, ¿no? no, Y pues de cómo. ya hablaban de un medicamento de 54,000 pesos en el Sí, sí, mercado. sí. Subhanallah. Sí, exacto. Yo vi eso también. A uno de los que dijo Trump, ¿no? Y ya, Sí, y salió con que, pues, nomás la aplicación, pues, salía chorronales de lana, ¿no? Una sola aplicación, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues para esa cura mejor, mejor me la sufro, ¿no? A ver cómo le hago. Pero para eso tenemos la semilla negra, inshallah. inshallah. Pero Ahmed, yo creo que ya tenemos que darles un cierre, porque sí, ya llevamos como Ya más de nos una hora pasamos y de la hora. 15. Eh, Esto a mí me parece a mí me sirve mucho, Ahmed. Muy pocos los ven, pero pues, los voy a ir guardando en YouTube y a lo mejor así alguien que busque el tema, Islam y Marx, no sé cómo le pondremos al título, Sí, es buen título, es el Islam y marxismo. Pues musulmanes todo es hablando de una más. breve, digo, pues es más de lo que te dan en secundaria, ¿no? Sí. O sea, por eso digo, la educación, esto es educación aquí, ¿no? O sea, aquí nos estamos educando a un tipo Abraham Lincoln, autodidacta, pero las escuelas como que te enajenan. Ahí estoy 100% de acuerdo con Marx. En términos generales, la gente, la mayoría de los chavos les da hueva a la escuela. O sea, van por los cuates, ese es otro tema que podríamos discutir. Pero para el próximo tema, tú habías sugerido un libro y lo estuve hojeando y creo que muy bueno de Hume. Pues es que yo creo que es el que toca precisamente lo que nos interesa, ¿no? Que es el tema de la religión, y Deberíamos de Hume, ver a Hume en ese aspecto y luego, o sea, lo que pasó ya después de 100 años con Nietzsche. sí, Nietzsche también está bien interesante aquí que lo tocamos. Sí, Nietzsche, o sea, en lo ideológico, y tendríamos que ver a Gant,
porque Gant como que es el moralista de todos, ¿no? O sea, ¿cómo ser moral sin religión? Gant. Sí. O sea, ¿cómo resuelves eso? Pues Gant lo resolvió de alguna forma. Y muchos siguen, muchos citan a ese canijo. No, sobre todo si estudias derecho, pues todo lo que son los primeros semestres, esa filosofía va a fuerza, ¿no? En lo económico, pues yo como que siempre voy más a la escuela austriaca, Hayek. Creo que ellos, o sea, yo creo que entre más pequeño el gobierno y más grande la iniciativa de las comunidades, el problema es cómo organizarte. Pero los musulmanes no tenemos ese problema. O sea, quizá el Kafir sí. O sea, el Kafir a lo mejor sí es como lo que predice Hobbes. Y lo vemos un poco con lo que pasa ahora en Estados Unidos, ¿no? Porque pues el Kafir sin, quién sabe, ¿no? O sea, a lo mejor se hacen más religiosos, no sé, pues se dan cuenta. Pero, o sea, un muslim debe de querer hacer las cosas, o sea, de plano las hace para complacer a Allah, ¿no? O cuando menos se le recuerda o entiende, ¿no? De alguna u otra forma. Habrá quienes no, pero para eso está la Sharia, ¿no? Porque no todos van a ser Claro. creyentes, ¿no? Y ese es el problema, porque antes, ahora escriben todos ateos, insultan, ofenden, como que ofender a la religión no hay ningún problema y no hubo por más de 200 años ofender la religión, pero ahora, si tú ofendes a la comunidad gay o alguna, o sea, ya, y más el musulmán, o sea, el musulmán ya no tiene derecho de ni decir pío, ¿no? Eh, en un término, en términos ideológicos y mucho menos en países musulmanes, ya es casi imposible hablar de como de una alternativa, ¿no? En países como Egipto, no, o sea, estamos hablando de lo que estamos ahorita hablando y yo creo ya nos estarían tocando la No, puerta. está fuerte. Claro que Egipto es pues también como fue la Turquía de antes aquí, o sea, Exacto. Peor, porque cuando menos, pues ahí era como que muy secular y todo, pero aquí hay como que una verdadera intención. Bueno, antes también, pero no era tan marcado, porque pues Ataturk hizo un buen trabajo como para desmantelar todo desde un principio. Pero estos, como saben que gran parte de la población egipcia es musulmana y está consciente de su islam, pues están tratando de reformarlos y de cambiarles y dar fatuas basura, ¿no? Y decirles, y lamentablemente como que esto empieza a afectar a los musulmanes, los más ortodoxos. pues es que desgraciadamente hay ulemas que, vaya, no soy tan, pues tan inconsciente de señalar hermanos, ¿no? Pero hay ulemas que están justificando eso en Egipto, aquí, o sea, todo ese accionar de Sisi, que es escandaloso para cualquiera que tenga una noción mínima. Desgraciadamente hay ulemas que lo justifican y eso, pues eso hace que confunden a muchos hermanos que son, pues que tratan de ser apegados, ¿no? Sí, ahorita sí hay, en el Islam, la gran parte de los musulmanes nomás son de ir a la mezquita y de hacer salat, en el mejor de los casos, ¿no? Y no comer haram, que a veces que ni siquiera, o sea, sale de contexto, ¿no? O sea, a veces exageran en cosas que no son, pero como que la gran parte de la Sharia no tratamos ni de asimilarla, ni de entenderla, ni de aplicarla, mucho menos. Y pues creo que como musulmanes deberíamos de una u otra, o sea, ahora musulmanes viviendo en el occidente, pues más complicado todavía, ¿no? Más complicado, pero también más fácil, aquí, porque pues la verdad es que las facilidades que tenemos para expresarnos y para buscar información, pues alhamdulillah, y yo la verdad sí me siento, pues vaya, comparado con hermanos que están pues en la misma Saudi, y la verdad es que yo creo que pues salvo el ambiente, ¿no? Que eso sí no se puede, no lo tenemos y sí es muy envidiable, pero el acceso a la información que tenemos
y la libertad para expresar o comentar esa información, pues somos privilegiados aquí. No sé si en Europa también, pero por lo menos aquí en México sí pasa, a lo mejor porque todavía somos muy chiquitos, ¿no? Para que nos tomen más en serio, ¿no? Sí. Bueno, Saudi Arabia, alhamdulillah, lo que tiene a Saudi Arabia es cuando menos en lo teológico, pues está bastante apegado a lo puritano, pero sí creo que se quedan muy cortos en la aplicación de la Sharia, aunque pues si ellos pueden argumentar, bueno, pues, si se trata de eso, pues nosotros somos los únicos que aplicamos Sharia, Sí, de hecho, ¿no? ¿no? Y pues sí, hasta cierto punto, pero dice, oye, pero ¿qué onda con bancas centrales? ¿Qué onda con tus bonos? ¿Qué onda con... Y como sociedad, pues sí, tal vez también sea la más islamizada, ¿no? O sea, sí, Pues, eso se debe reconocer. No sé si Sudán hoy en llegó, día. llegó a su, o sea, tuvo muy buenas épocas, ¿no? O sea, pero creo que ahorita está en un declive en todo, en muchos aspectos, ¿no? O sea, ya se pasaron de la raya y están causando ya más daño que beneficio. Empiezan a hacer o sea, no es tan utópico, ¿no? Ya, Saudi Arabia tiene cosas que no van, eh, pero islámicamente hablando, tiene que empezar a ver como que más coherencia con lo que se dice, ¿no? Y lo que se predica y demás, ¿no? Y los salafi, vamos al grano, ¿no? La dawa salafi se ha vuelto muy secular ya. O sea, no es holístico, no es completo. Por eso es que tienes que leer libros, luego ni siquiera, o sea, dices, bueno, ¿y dónde están los autores salafi para ver bien, para tener bien, cuando menos tener alguien que cheque bien los hadith? Y no, pues es que no los hay. Estos libros salen de otros lados porque pues ellos ya no están ya a ese nivel, ¿no? Están todavía en las cuestiones teológicas y como que dejándole todo al César, ¿no? Sí. Wallahu alam, ¿no? O sea, quisiera que no fuera así y a ver algún ejemplo, pero a lo mejor, a ver qué pasa, Turquía, Qatar, pero pues estar aquí nomás esperando a ver qué horas hacen algo ellos. Nosotros también como musulmanes pues tenemos como cuando menos entender por qué estamos como estamos, ver qué ideas son las que nos rivalizan y las que han llenado el vacío, porque de repente dices, bueno, esto, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, es que, pues porque así fue, ¿no? ¿Y por qué creen esto? ¿Y por qué se comportan? ¿Por qué así? Pues es que, pues, por estas ideas. Y bueno, y a lo mejor nos va a servir para la dawa, ¿no? O sea, no todos quieren oír nomás cuestiones meramente de templo y seculares, o sea, sí, o sea, seculares o sea, del contexto religioso secular, ¿no? Sobre todo, Aji, y eso, pues vaya ya para cerrar, te lo agradezco, es ponerse a leer, ¿no? Y ponerse a platicar de temas que otros hermanos no hablan, ¿no? No para que no se deje de escuchar a hermanos que nos explican ciertos aspectos de la religión, pero pues también hay que hablar de cosas como estas, ¿no? Y hablarlo desde el Islam, desde el punto de vista del Islam, porque pues por lo menos en español yo no he escuchado a un par de hermanos ponerse a hablar pues de temas que están incidiendo en la realidad, hermano. Inshallah, y vamos a continuar, Ahmed, ¿no? Allah nos permita y mejor luego agarramos un poco más de foros, si Dios permite, si no, pues también, pero nos va a servir a nosotros. Y yo creo que en unos 2, 3 meses, pues ya vamos a ir abordando más, ir ubicando mejor en los pensamientos y cómo se fueron evolucionando, ¿no? Y cómo está hoy, por ejemplo, la filosofía hoy, porque también se sigue actualizando, todavía hay, pues, están todas las facultades de filosofía y todavía digo, o sea, no me lo malentiendas que cuando digo que el sistema educativo del occidente, o sea, que el sistema no sirve para nada, ¿no? O sea, sí ya sirve hasta cierto punto, pero es como de posgrado para arriba, ¿no? Yo creo, o bueno, aún las universidades que no son para oficio, ¿no? Y que pues también, ¿no? Pero se estudia algo específico, ¿no? O sea, estudias administración de empresas. Pues, ¿qué tanto puede haber de administración de, o sea, Lo que pasa es que yo creo que la diferencia es que ya en estos grados, pues tú ya tienes la opción de elegir tu manera de pensar e incluso elegir la literatura de la que te vas a nutrir. O sea, no importa que el catedrático te dé una pauta,
pues tú ya tienes la opción de decir, bueno, ya en este grado, pues yo ya voy a la biblioteca y encuentro a alguien que rebata totalmente el autor que me está dando mi catedrático. Y eso no tienes opción en grados menores, o sea, un bachiller, ya ni hablemos de secundaria, pues no hay esa opción, no, es nada más comerme lo que me da. Esa es la diferencia. Y sí nos enajena un poco, ¿no? El sistema. Me acordé del sinónimo que diste. Es que sí, yo honesto, o sea, sí veo, a mí me pasó eso aquí y, o sea, sí tiene sus plus, pero también eso de que estar amarrado, o sea, nomás esperando que toquen la campana, ¿no? A ver a qué horas, no, pues ya son las 3. Y te agarra, y luego ya desde chiquitos, pues ya te están como que, se vuelve más como una guardería, como que ya es cosa por default, en lo que los papás van a trabajar, tú vas a la escuela. Y la escuela ya es parte del paquete, ¿no? O sea, ya eres parte de la fábrica de la civilización, ¿no? Y eso no existía realmente en el Islam, o sea, no era, o sea, el profeta no inculcaba eso, y no es de que no lo hayan inculcado, porque no, al contrario, él, cualquier oportunidad que la gente se pusiera a aprender, lo fomentaba, decía, buscan el conocimiento. Pero sí hubo universidades, pero fíjate que el formato de las universidades islámicas fue otra. Y un día, pues ya vamos hablando de todos modos, hay ya muchos videos de eso. Estoy formando mi canal de YouTube aquí. Mashallah. Ya hay varias pláticas de temas por el estilo de las nizamía y de poco de la educación. En la historia del Islam, pues hubo muchas y hay. O sea, videos nuevos has subido al canal. Bueno, ahorita voy a ir subiendo. Ahorita empecé un video quiero hacer una serie introductoria al Islam porque veo que no tengo yo, pues. Sí, eso sí la vi, pero el tema pues histórico a mí me gusta mucho y me gusta mucho cómo lo tratas, Aji, por eso te preguntaba si, o sea, ¿has hecho algo exclusivamente para YouTube sin pasarlo por Facebook? No, o sea, estoy pasando lo que filmo, Okay. lo paso para allá. Pero inshallah ahorita voy a hacer uno sobre Jesús. O sea, porque terminé en Jesús, en la otra de la historia, y ahora es hora de entrarme un poco a Jesús y a la cristianización, ¿no? O sea, de cómo se fue formando y a ver qué es el Mesías. Yo creo que es importante que entendamos el concepto de Mesías, ¿no? O sea, ¿qué es el Mesías para los judíos? ¿Y qué es el Mesías para el cristiano? Y cómo lo fueron ahí acomodando, ¿no? Y la época, ¿no? Y la continuación de la revelación. Pero bueno, inshallah, ese es otro tema. Ya, inshallah, lo estoy preparando ya. Pero pues ahí estamos pendientes porque sí, Entonces no dices que Hume, le damos a Hume. Vamos a darle la semana que viene. ¿Es la historia la historia natural de la religión o cómo? Mira, yo te soy sincero, acabo de bajar el libro aquí en formato PDF, y lo estuve hojeando y me pareció interesante. Y como tú habías mencionado antes tocar a él, pues dije, bueno, a ver si este libro, pues fue otro de estos libros que influyó mucho. ¿no? Sí, claro. Y mucho de lo que dice. ¿Sabes qué? También estuve leyendo, puedes bajar el diccionario de Voltaire. Voltaire hizo como un diccionario y está súper prejuicioso. O sea, tiene un chorro de palabras. O sea, hizo un diccionario, y en cada palabra él explica, ¿no? Y lo que explica de religión, es, no, cuate. Y lo que explica del Corán. Órale. O sea, tiene el Corán y su versión, ¿no? O sea, dice, está mejor que los de aquellos, para que, o sea, se avienta mucho rollo, pero a fin de cuentas pues, son puras fantasías, ¿no? O sea, él dice, está mejor que aquellos, casi, pero pues, a fin de cuentas le tira muy duro a la religión. Pues bueno, entonces, inshallah, le damos a Hume el miércoles. Le damos el siguiente miércoles. Y pues Barakallah fik, hermano. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh.